Bien, vamos a profundizar, vamos a tratar de entender por qué ha sido tan polémico este acuerdo que ha firmado nuestro país. Estamos para eso con Andrés Rebolledo, director general de Relaciones Económicas Internacionales. Muchísimas gracias, Andrés, por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Quiero partir con algo que tú me estabas diciendo ya fuera de cámara, porque lo dijimos en la presentación de la nota, lo dijimos también en la nota y lo han dicho varios parlamentarios y organizaciones sociales, que lo que alegan es que esto se ha hecho con poca transparencia, que no se conoce el texto, pero tú mientras veías la nota me decías, este texto está hace 3 meses publicado, por ejemplo, en el sitio de la Direcon. ¿Por qué entonces se acusa falta de transparencia? Bueno, yo creo que este proceso tiene un pecado original, que efectivamente duró más de 5 años la negociación. Y efectivamente en una primera etapa de la negociación hubo bastante secretismo y no hubo más que secretismo, no hubo diálogo con los interesados, incluso los empresarios en el caso de Chile. Por lo tanto, se generaron desconfianza a partir de eso, esa es la lectura que nosotros hacemos. Y en ese mismo contexto creo que eso es lo que es un aspecto de forma, pero que se ha convertido en una discusión de fondo. En ese mismo contexto lo que sucedió es que se filtraron textos. Y por lo tanto la gente conoció propuestas que a ese entonces estaban en la mesa que eran impresentables, que eran inaceptables. O sea, hubo un periodo largo en la negociación que algunos países querían de este TPP altos estándares en materia de propiedad intelectual que para un país como Chile simplemente eran inaceptables porque podían tener un impacto en el precio de los medicamentos o en el acceso a Internet. Pero todo eso cambió radicalmente y el texto hoy día es completamente distinto y balanceado. Te voy a preguntar por lo que finalmente se ha firmado y cuáles serían los efectos para Chile, pero me pregunto si esto no se debió hacer con consulta a alguien, a los parlamentarios, discutirlo para saber si es que se estaba de acuerdo con los términos en los que se estaba llevando la negociación, con algunas organizaciones sociales que también han querido incidir y que han tenido ciertos cuestionamientos y que a lo mejor se han asustado, pero fundamentadamente cuando se han filtrado, por ejemplo, textos que daban cuenta de lo que tú mismo reconoces, que me dices había algunas ideas o algunas exigencias que para Chile simplemente eran improcedentes. ¿No se debió socializar, no se debió bajar finalmente este acuerdo a una base social que lo hiciera un poquitito más sustentable? Sin duda, nosotros lo hicimos. Solo para terminar la vía anterior. Y el texto en particular está en nuestra página web de Direcon desde el 5 de noviembre. Por lo tanto, hace mucho tiempo ya se puede ver en concreto y en específico. ¿Pero solo leer el texto o aquí alguien ha podido tener incidencia, Bueno, más allá de quienes estaban en la negociación? Es que es una misma? buena pregunta y un buen punto porque hay una reflexión de otro carácter respecto a cómo nos organizamos nosotros para los acuerdos internacionales en general. Nosotros cuando llegamos al gobierno hace casi 2 años, este tema de la transparencia lo abordamos con decisión y creamos un cuarto adjunto y hemos dialogado enormemente durante estos 2 años. Durante la negociación, en las rondas de negociación, cada ronda de negociación nuestros negociadores hacían videoconferencias con quien quería, estaba interesado y le relatábamos lo que estaba sucediendo en la ronda. Y obviamente desde que terminamos la negociación el 5 de octubre, creamos este cuarto adjunto. Ayer sacábamos la cuenta, yo pedí la lista. Nos hemos reunido con prácticamente 100 organizaciones durante todo este periodo. Nos hemos reunido con esta misma plataforma que hoy día ha colocado en Chile Mejor sin TPP, yo mismo en varias ocasiones, con varios parlamentarios de los que han salido en la televisión. Yo mismo me he reunido, he estado en mi oficina. Lo que pasa es que en algunos casos no les gusta el contenido, no les gusta lo que acordamos o no les gusta lo que hicimos en los acuerdos pasados y es completamente razonable y válido, pero la información la han tenido. Ahora, lo que sucede es que nosotros nos organizamos en Chile, nuestra Constitución está organizada, que los acuerdos internacionales van al Congreso y el gobierno es el responsable de negociar. El gobierno es el que conduce las relaciones internacionales. El gobierno es el responsable de arbitrar entre los intereses. Y será el gobierno el que toma la responsabilidad luego de enviarlo al Congreso y por lo tanto los parlamentarios aprobarlo o no. Y sí o no, sin modificarlo. Pero así está organizada la Constitución. Así han sido los más de 20 acuerdos que Chile ha negociado. Otra reflexión, si nos gusta eso. Pero esa es la manera como nos organizamos. Vamos al fondo o el contenido de este acuerdo, preguntándote para partir qué gana Chile, porque Chile es el único país dentro de los firmantes que ya tenía acuerdos de libre comercio con todos los países firmantes. Muchos se preguntarán si esto no es como un sobreacuerdo, digamos, ¿para qué volver a acordar si ya tenemos acuerdos de libre comercio con estos países y por lo tanto nuestro intercambio ya era muy fluido con todos ellos? ¿Qué beneficio adicional puede tener para Chile? Bueno, ese es un punto muy fundamental, porque efectivamente nosotros éramos los únicos que ya tenemos acuerdos con los 11. Ahora, estos acuerdos antiguos, muchos de ellos tienen más de una década. El de acuerdo con Estados Unidos, que es el que marca de alguna manera un hito en la política comercial de Chile, se firmó el año 2004. El comercio y la realidad del comercio internacional ha cambiado enormemente desde esa época hoy día.
Y el TPP, en consecuencia, es otro acuerdo en ese sentido. Incorpora otras materias. Se coloca en la frontera lo que está sucediendo hoy día en el comercio internacional. El desarrollo, por ejemplo, del TPP en materia de comercio electrónico, hoy día se exporta por la vía de comercio electrónico, es mucho más significativo que lo que teníamos en acuerdos anteriores. Hoy día sucede en la realidad del comercio internacional que no son los aranceles, no son los impuestos que uno paga cuando entra al otro mercado los que determinan que yo pueda o no entrar. Son las barreras no arancelarias, son las regulaciones, son temas relacionados con cambio climático, con equidad, temas que no tienen que ver necesariamente con el comercio internacional. Y el TPP los recoge. Por lo tanto, desde esa perspectiva, el TPP es distinto a los tratados de libre comercio y actualiza en ese sentido la realidad que para nosotros es muy importante. Nosotros somos una economía que tenemos más de 20 años negociando acuerdos comerciales. Representamos el 0,4% de la economía mundial. Dependemos de lo que pase en la economía internacional. Por lo tanto, haber participado de este espacio, donde se desarrollan estas normas, que van a ser las normas que van a regir el comercio internacional, tiene un valor muy importante. Y además, efectivamente, como por el hecho de que estos acuerdos son antiguos, muchos productos, muchas exportaciones que nosotros hubiéramos querido hacer al mercado japonés, canadiense, Malasia, Taiwán, Vietnam, no la hemos podido hacer porque no logramos apertura en esos acuerdos originales. En el TPP lo hemos logrado. En el TPP hay 1.600 productos nuevos, que son oportunidades nuevas para exportadores. Ahora, para alcanzar estos beneficios, que son adicionales a los beneficios que ya tenían los acuerdos de Tratado de Libre Comercio de base, digamos, o que ya se habían firmado anteriormente, ¿Chile ha tenido que ceder en algo? ¿Esto ha tenido algún costo para Chile? Porque donde se genera la suspicacia, a mi modo de ver, y yo te lo decía antes de partir también la nota, es que muchos dirán, dentro de los países firmantes, Chile es un país pequeño. En el fin del mundo, ¿por qué Chile podría llegar a poner sus condiciones a un gigante que controla la economía mundial como Estados Unidos? Entonces muchos tienen la suspicacia de decir, a lo mejor Chile aquí lo que ha tenido que hacer es bailar la música que le ponen estos grandes y ceder muchas cosas para tener estos beneficios comerciales. Es una muy buena reflexión. Ahora, yo solo pudiera resaltar sobre eso, en términos incluso de la lógica de la negociación, que cuando uno negocia con un grande solo en una mesa, cosa que nosotros hicimos con varios TLC, por ejemplo con Estados Unidos, uno baila mucho más a ese ritmo. Pero cuando uno negocia entre 12, y esa fue la experiencia que nosotros tuvimos en el TPP, siempre fue posible encontrar otro aliado para bailar junto con otros, en contra, comillas, en lo que se refiere a posiciones de negociación con países que estaban colocando temas que nosotros no nos eran, la verdad, desde el punto de vista, en ese sentido, conveniente. Por lo tanto, negociar también entre 12, en ese sentido, es distinto. ¿Pero eso significa no haber cedido nada? Ahí viene. Lo que sucede es lo siguiente. Por el hecho mismo que nosotros tuvimos negociaciones, ya teníamos acuerdo con los otros países, finalmente terminó siendo un gran activo para nuestro país. Primero, Chile tiene una economía prácticamente abierta en términos arancelarios. El arancel promedio en Chile es menos de 1%. Por lo tanto, rebajas arancelarias que podrían afectar a sectores productivos en Chile no va a tener el TPP, dado justamente que ya lo hemos abierto en estos otros acuerdos. Y en los temas de propiedad intelectual, asociado a medicamentos, acceso a Internet, los temas de inversión, el estándar que tenemos en el TPP en todos los temas sensibles, aquí hay mucho de mito, por lo que se decía en un comienzo, porque surgieron temas en algún momento que se evolucionaron y se desarrollaron. Todos esos estándares nosotros ya los tenemos en el TLC. Por lo tanto, nosotros ya cedimos. Ya, vamos al detalle de eso, porque las críticas van apuntando a lo que tú has tocado, el tema de los medicamentos, al tema de los derechos digitales. Quiero partir por el tema de los medicamentos. ¿Qué se ha dicho? Que tú me dices podría ser un mito instalado y aquí me gustaría que lo aclaremos, que en el fondo podría cambiar la política que tiene Chile respecto de la protección de datos de los laboratorios. Cuando un laboratorio genera un medicamento con cierta fórmula, tiene, entiendo yo, 5 años para guardarse esa fórmula y luego de esos 5 años ya la fórmula se puede replicar y entran los llamados genéricos que lo que hacen es bajar finalmente los precios. Lo que se ha dicho aquí es que ese plazo de protección de datos o de fórmula se extiende y que por lo tanto los genéricos se van a demorar más tiempo en entrar y por lo tanto a los chilenos, al chileno que nos está mirando hasta ahora, se le encarecerían los medicamentos. ¿Qué hay de cierto? ¿Y cómo quedó, en definitiva, la redacción de este tratado? Yo quisiera ser muy claro sobre ese tema. Efectivamente, cuando se filtraron los textos hace un año y medio atrás, las propuestas que estaban en la mesa y las solicitudes que estaban en la mesa era que esa protección de datos se diera por 12 años. Por lo tanto, si hubiéramos aceptado esa propuesta, lo que hubiera significado es que tendríamos que esperar 12 años para que entre el medicamento genérico al mercado, cosa que era inaceptable para nuestro país. Evolucionó una negociación, en algún momento se dieron quienes querían estos 12 años a 8 años, seguimos nosotros no aceptando. La negociación en la última ronda se demoró 3 días más como consecuencia, que entre otros Chile no aceptaron esos 8 años, porque nosotros siempre quisimos mantener lo que teníamos. Y finalmente, si uno va al texto,
publicado desde el 5 de noviembre, verá que en materia de medicamentos biológicos, que son los temas básicamente que estuvieron más en la negociación, hay 12 letras, A y B en términos del artículo, para ser bien específico. Uno que dice 8 años y otro que dice 5 años. Por lo tanto, nosotros nos reflejamos en el que dice 5 años. Y además, ahí mismo... Pero perdón, ¿el de 8 años entonces para Chile no rige? No rige. Ya. Es interesante, como somos 12 y en algún momento era tan compleja la negociación, hay muchos artículos que hay opciones. La letra A, B, C. Y cada país se refleja en la que... Claro, porque yo entiendo que además los países tendrían que actualizar sus propias legislaciones para que no queden contradictorias con el TTP. En este caso, no quedaría entonces nada para cambiar dentro de la legislación chilena. La legislación chilena quedaría tal cual. Efectivamente. De hecho, como digo, está ahí los 5 años y hay una nota además adicional que refleja lo que tú indicas, porque hay una nota en ese artículo que indica con los países que tienen que cambiar la legislación nacional para adecuarse a esos 2 estándares. Y en ese listado no está Chile. Por lo tanto, eso es un reflejo adicional que no tenemos que hacer el cambio. A los chilenos que nos están viendo hasta ahora, uno podría decir y garantizar que los precios de los medicamentos no van a subir a raíz de la demora de la entrada de los genéricos al mercado. No van a subir como consecuencia del TPP. Podrá haber otras consideraciones, pero no será el TPP el que provocará el alza de los medicamentos. Quiero ir a otro tema que también ha generado controversia, que tiene que ver justamente con las controversias que puedan tener los estados o con las empresas de los países firmantes del TPP. Porque lo que se ha dicho aquí es que en definitiva las empresas podrían recurrir, estoy hablando de empresas transnacionales, empresas grandes, podrían recurrir a una instancia que está por sobre las legislaciones de los estados y que por lo tanto las empresas podrían recurrir en contra de los estados, pero los estados no tendrían las mismas herramientas y estarían en un desequilibrio para recurrir, por ejemplo, en contra de transnacionales que agredan de alguna manera o sobrepasen las legislaciones vigentes. ¿Qué hay de aquello? ¿Cuál es el método de resolución de conflictos cuando se produzca una controversia entre un Estado de un país firmante y una transnacional? Bueno, el capítulo de inversiones contempla efectivamente un mecanismo en que un inversionista, si estima que se le está discriminando, un inversionista extranjero, se le está discriminando, puede optar a ir a los tribunales nacionales o a los tribunales que están contemplados en el Banco Mundial. No son tribunales privados como también se dicen que van a ser compuestos por los propios empresarios. No existe eso, el Banco Mundial. Segundo, este es un mecanismo, nosotros tenemos 25 acuerdos con 64 países, este es un mecanismo que está prácticamente en todos los acuerdos que Chile ya tiene. Nuevamente, el TPP no ha innovado en esta materia. Incluso el TPP ha desarrollado normas que son más flexibles desde el punto de vista que deja más espacio para que el regulador en el fondo esté más cubierto respecto a estas eventuales controversias. Pero nosotros ya tenemos hace más de 20 años este mecanismo. Tercero, nunca hemos sido demandados en ningún acuerdo comercial como consecuencia de que un inversionista ha estimado que se le está discriminando. Tenemos en todos los acuerdos de Chile nunca ha sido demandado. En definitiva, este es un mecanismo que no innova, que ya tenemos en los acuerdos comerciales. El hecho de tenerlo no quiere decir en sí mismo que el inversionista a uno lo va a demandar. Lo que sucede es que uno tiene que hacer las políticas adecuadas para que no lo demanden. Ahora, ¿no queda en desequilibrio la posibilidad de ese inversionista de demandar al Estado versus la posibilidad contraria de que el Estado tenga una controversia con una transnacional, con un inversionista y pueda demandarlo? Bueno, pero eso está radicado en las propias leyes. Si un Estado estima que hay alguna contravención respecto a una empresa en su país, tendrá que aplicar las leyes nacionales para esos efectos. Ahora, ya, pero ahí rigen en el fondo los sistemas judiciales de cada país y las instancias comerciales de cada país, pero no existe esta instancia, me dice usted, donde pudiera haber una nueva institucionalidad de carácter privado que se ponga por sobre, digamos, lo que ya existe en cada uno de los estados. Para nada, es otro de los mitos, como digo, esto es la copia de lo que ya tenemos en todos los acuerdos. Y básicamente lo que contempla es la posibilidad de ir a una instancia que existe en el Banco Mundial, cosa que Chile nunca lo ha sufrido en estos más de 20 años de acuerdos comerciales. Para ir cerrando, quiero ir al tema de los derechos digitales, que ha sido, bueno, en esta era uno de los puntos más polémicos y de las discusiones más polémicas, porque evidentemente estamos en una era absolutamente digital y se ha hablado aquí de que algunos de los acuerdos suscritos en este TPP darían paso, por ejemplo, a la censura, a la restricción, al acceso de la información que pueden tener los usuarios. ¿Cómo quedó redactado? ¿Por qué se dio primero esta suspicacia de decir, bueno, aquí va a haber censura en Internet, vamos a tener menos acceso a la información, no se van a poder instalar software en determinadas marcas de computadores, etcétera? ¿Y qué queda, en definitiva, como parte del acuerdo para que se resguarde el derecho digital de las personas? Bueno, eso es absolutamente falso, efectivamente eso no va a suceder. También se ha dicho que vamos a tener que empezar a pagar por ver YouTube, cosas de ese tipo que el TPP no contempla absolutamente nada al respecto. Lo que sucede es que hay una norma que es bastante compleja en general en el TPP,
y que efectivamente, a propósito de lo que conversábamos, las primeras propuestas eran bastante duras para nosotros, que lo que querían algunos países es que si un autor considera que hay un contenido pirateado, que es propiedad de ellos, que hay un derecho de autor ahí en una página de Internet, la página de Internet de manera inmediata, solo por el hecho de que ese autor lo cree, tendría que haber bajado el contenido. Esas eran las primeras propuestas que existieron en esta negociación. Nosotros no la aceptamos, esa propuesta, porque efectivamente quedábamos vulnerables y por lo tanto la información en Internet en ese sentido quedaba mucho más expuesta a la baja. ¿Qué quedó finalmente en el TPP? Lo que ya tenemos en el TLC y en la legislación doméstica, que es si un autor estima que hay un contenido pirateado, tendrá que ir al juez. Y tendrá que ser un juez el que le dé la instrucción a esa página, a ese servidor, para que baje el contenido. Y en esto hay, en el texto nuevamente que se puede mirar en nuestra página web, es evidente, es prácticamente un copy-paste de lo que tenemos en el TLC con Estados Unidos. Nuevamente, esas primeras propuestas Chile no las aceptó. Bien, para finalizar, Andrés, el texto está en la página de la Direcon, direcon.cl, ahí uno lo encuentra, hay un banner ahí con el acuerdo transpacífico. Yo no sé, se había dicho que este texto tenía 6.000 páginas, tú me dices que no son 6.000 páginas las que uno se tendría que leer, pero son un gran número, ¿no? Es un documento bien grande. Son 6.000 hojas, lo que pasa es que habrá 1.000 de normas, de textos, de artículos, y otras muchas que son los productos, que son un listado de anexos donde dice el producto va a bajar el arancel, son cosas muy, muy, muy específicas. Ya, pero igual hay que tener ganas de lectura. Igual son muchas y complejas. Ya. Ahora nosotros en ese sentido estamos disponibles en la Direcon para quien tenga interés de profundizar la materia. Bien, pues podría salir como una versión simplificada con los principales puntos para que la gente en el fondo pueda habrá mucha información luego. Leerse 6.000 páginas o bueno, si son 1.000, no sé, de lo que queda, es complejo. Gracias, que te vaya muy bien y que tengas un muy buen día. Gracias por la invitación. Nos vemos. Vamos a una pausa cortita, estamos de vuelta de inmediato.